¿Te has preguntado alguna vez qué misterio se oculta tras la historia de la serpiente que sedujo a Adán y Eva y los condujo a la caída? Imagina por un momento a dos seres humanos en un jardín que la propia Biblia describe como el lugar perfecto. El relato nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 8, que Dios mismo plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. Suena a un lugar idílico, lleno de vegetación exuberante, con ríos que lo regaban y lo hacían fértil, tal como se describe en Génesis capítulo 2, versículos 10 a 14, donde se mencionan el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Mucho se ha especulado acerca de dónde podría haber estado ubicado físicamente este Edén. Algunos estudiosos apuntan a la región de la antigua Mesopotamia, en la hoy denominada Media Luna Fértil, cuna de grandes civilizaciones como la sumeria y la babilónica. En aquel entonces, la tierra estaba marcada por un entorno donde la agricultura y la ganadería comenzaban a florecer, y la idea de un jardín divino resonaba fuertemente en la mentalidad de los pueblos antiguos que convivían con los mitos y la tradición oral. La arqueología de estas zonas ha descubierto tablillas y registros que muestran culturas familiarizadas con relatos sobre jardines sagrados, ríos que traían prosperidad y deidades vigilantes, por lo que no resulta extraño que la narrativa bíblica también sitúe su lugar de origen en un entorno tan fértil y simbólico. Lo fascinante es que el relato bíblico introduce la imagen de la serpiente como un ente astuto, el más astuto de todos los animales del campo, según Génesis capítulo 3, versículo 1. Desde la perspectiva cristiana posterior, se suele identificar a la serpiente con Satanás o el enemigo de la humanidad, algo que el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, refuerza cuando menciona a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esta historia tan antigua, profundamente arraigada en la tradición judeocristiana, ha dejado huella no solo en la religión, sino también en la cultura y la forma en que comprendemos la tentación y la responsabilidad humana. El Edén es descrito con detalles que enfatizan su perfección. Un sitio donde la provisión divina era abundante. Un lugar sin necesidades, sin aflicciones, al menos hasta ese momento crucial en que la serpiente se acerca a Eva y planta en su mente la duda y la ambición. Génesis 3 nos relata que la serpiente sedujo a la mujer, asegurándole que, al comer del fruto prohibido, sus ojos serían abiertos y llegarían a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquel instante de decisión marcaría el curso de la humanidad y abriría un debate milenario. ¿Por qué Dios dio la posibilidad de elegir a sabiendas de que el hombre podía fallar? ¿Dónde estuvo la raíz real de la tentación? ¿Fue la serpiente o fue el anhelo humano de ser más de lo que eran? Más adelante, cuando leemos pasajes como Ezequiel 28:13, vemos referencias a un personaje descrito a menudo como el rey de Tiro, pero con una comparación que lo sitúa directamente en Edén, el huerto de Dios. Allí se hace alusión a la belleza y a la perfección antes de la caída, lo que sugiere una especie de prototipo divino quebrantado por la rebelión. Esto ha llevado a muchos eruditos a relacionar la figura descrita con la de un ser angelical que, al corromperse, acabaría simbolizando todo lo opuesto a la pureza y la obediencia divina. Desde un punto de vista histórico, conviene situarse mentalmente en un mundo donde las narraciones se transmitían oralmente, en un ambiente con pocos textos y alta dependencia de la palabra hablada. Por ello, historias tan impactantes como la de Adán y Eva eran un recurso fundamental para la enseñanza moral y la transmisión de la fe. La idea de un jardín que representa el orden perfecto y la caída humana que conduce al caos resuena fuertemente en distintas culturas y religiones. Sin embargo, la Biblia aporta su propia versión distintiva, en la que el Creador establece parámetros claros de obediencia y al mismo tiempo otorga libertad de elección. Ese contraste entre lo divino y lo humano, entre la obediencia y la tentación, está plasmado en cada detalle del relato de Génesis, hasta el punto de ser considerado la fuente de nuestra comprensión sobre el pecado y la redención. ¿Te has preguntado además por qué Dios sitúa al hombre en un huerto y le ordena labrarlo y guardarlo?
Quizás la intención era no solo proveer, sino también educar al ser humano en la responsabilidad, porque incluso en un entorno perfecto hay que cuidar y mantener lo que se nos ha confiado. El relato subraya la importancia de la cercanía con Dios y la necesidad de respetar las normas divinas, que en el caso de Adán y Eva se limitaban a no comer del fruto de un árbol específico. El conflicto aparece cuando la serpiente, con su astucia, introduce la duda respecto a la bondad y la sinceridad de Dios, con que Dios os ha dicho. Este matiz de incredulidad es la brecha por la que la tentación cobra vida. Eva ve que el fruto parece bueno y tras su caída, Adán también participa de ese acto que cambiaría la historia. La serpiente no los forzó, sino que les presentó una visión seductora. Ese mismo patrón se ha repetido a lo largo de los siglos en distintas formas de tentación, poniendo a prueba nuestra libertad y responsabilidad. Ahora, si te está gustando esta historia, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartir con tus amigos este video y el canal de Arcano Bíblico. Bueno, seguimos. Tras la desobediencia, el relato bíblico presenta la expulsión de Adán y Eva del jardín, la aparición del trabajo duro, la mortalidad, y por supuesto, la enemistad entre la serpiente y la mujer, algo que se menciona específicamente en Génesis 3:15. Allí se anticipa un conflicto eterno entre la descendencia de la mujer y la serpiente, lo cual muchos interpretan como una profecía de la victoria final de la humanidad sobre el mal, vista a través de la figura mesiánica que en la teología cristiana se atribuye a Jesús. A partir de entonces, la humanidad viviría fuera de la protección del Edén, sujeta a las dificultades y al sufrimiento, pero con la esperanza de una eventual redención. En el plano histórico, existe un amplio debate sobre cómo este relato influyó en las civilizaciones que prosperaron en la zona mesopotámica. Los arqueólogos han encontrado restos de culturas antiguas que también narran una edad dorada o un paraíso perdido. El hecho de que la Biblia mencione específicamente nombres de ríos como el Tigris y el Éufrates reconocidos por su importancia geográfica no es casualidad. Aquellos fueron ríos fundamentales para el desarrollo de la agricultura y las primeras ciudades-estado, por lo que no sorprende que el recuerdo de una tierra ideal o bendecida haya sido parte del imaginario colectivo de la región. La historia de la tentación de la serpiente, sin embargo, no se limita al papel de un simple mito sobre los orígenes. Muchos ven en ella un análisis profundo de la condición humana, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y al mismo tiempo, la inclinación a apartarnos de lo correcto cuando algo nos promete un conocimiento especial o una mejora instantánea de nuestra condición. Este punto es especialmente relevante en la actualidad porque en un mundo donde la información fluye constantemente, y muchas veces somos seducidos por la inmediatez, el cuestionamiento sigue siendo si en realidad estamos tomando decisiones desde la verdadera sabiduría, o nos estamos dejando llevar por impulsos y deseos que podrían alejarnos de nuestra relación con lo sagrado, con lo correcto, o con lo que consideramos moralmente justo. Además, la serpiente como símbolo ha despertado curiosidad en casi todas las culturas. Representa la astucia, la renovación. En muchos credos se la relaciona con la curación por el cambio de piel, pero también el engaño y el peligro. En la Biblia, este rol se ve reforzado por las referencias posteriores que claramente identifican a la serpiente con el adversario de la humanidad. El hecho de que se dirija primero a Eva no la convierte necesariamente en una mujer más débil como han argumentado algunos. Más bien, muestra un orden narrativo donde la curiosidad y el deseo de una vida diferente se introducen en el corazón humano, y a partir de ahí la desconfianza se propaga incluso hasta Adán, quien era el encargado de cuidar y gobernar el huerto. Tras este evento, la humanidad sale del Edén con un destino incierto, pero con la certeza de que ha ganado conocimiento, y también ha perdido la protección total de ese lugar divino. Si nos detenemos a pensar en la relevancia contemporánea de esta historia, podemos extraer lecciones que trascienden la literalidad del texto. Por un lado, nos invita a reflexionar acerca de cómo nos relacionamos con la tentación en nuestro día a día. ¿De qué manera nos vemos atraídos por la idea de tener un control mayor de nuestra vida, a veces al margen de los principios que guiamos como valiosos o sagrados? Por otro lado, el relato ilumina la manera en que solemos buscar excusas. Cuando Dios enfrenta a Adán, éste culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente en un ciclo de responsabilidades eludidas.
Esa tendencia humana a pasar la culpa o justificar nuestros errores sigue tan viva hoy como entonces. Con todo, el Edén continúa siendo un referente en la Biblia, apareciendo incluso en pasajes de consuelo como Isaías 51:3, donde se compara la restauración de Israel con volver a la dicha del Edén, o en visiones proféticas que apuntan a un retorno a la armonía perdida. Para muchos creyentes, la historia de Adán, Eva y la serpiente no es solo un relato de caída, sino el comienzo del gran plan de redención que culmina en la obra de Cristo. Para otros, incluso aquellos que no se consideran religiosos, esta narrativa sigue teniendo un gran valor literario, histórico y filosófico, al recordarnos la incesante búsqueda humana de trascender nuestros límites, a veces sin medir las consecuencias. Al final del día, la ubicación geográfica exacta de ese jardín podría no ser lo más relevante, aunque es interesante explorar la Mesopotamia antigua y conocer sus culturas para tratar de comprender mejor el trasfondo donde se ubica el relato. Tal vez, lo más importante sea reconocer que cada uno de nosotros enfrenta su propia serpiente, esa voz seductora que nos insta a caminar fuera de lo que consideramos correcto, a desconfiar de lo que es bueno y a perseguir sueños más grandes de lo que podemos manejar. Como un gran relato fundacional, la caída de Adán y Eva nos recuerda la fragilidad humana, pero también que no todo está perdido. La Biblia presenta a un Dios que sigue buscando al hombre, incluso cuando éste se esconde entre los árboles del huerto. Y esa es la parte fundamental, la presencia constante del Creador, que invita al arrepentimiento y a una vida nueva, aun cuando hayamos tomado la senda equivocada. Así que, más allá de la arqueología y los datos históricos que nos ubican en la región del Tigris y el Éufrates, y más allá de las especulaciones sobre dónde pudo encontrarse ese paraíso terrenal, lo que perdura es la enseñanza vital de que la tentación nunca muestra la factura completa hasta que es demasiado tarde, y de que la libertad que Dios otorga al ser humano conlleva también la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Cada uno puede ver en la historia del Edén un espejo que refleja su propia lucha interna entre la obediencia, la confianza en lo bueno y la tentación de probar lo prohibido. Al final del relato, cuando Adán y Eva son desterrados y un querubín con una espada de fuego guarda la entrada al jardín, nos queda la sensación de haber dejado atrás algo irrepetible, una inocencia que no regresa, aunque la esperanza de la restauración siga ahí, en cada promesa bíblica que habla de un futuro glorioso, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal Arcano Bíblico para que te compartamos historias bíblicas impresionantes.